Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la cetoacidosis en el embarazo. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones más graves de la diabetes y necesita atención inmediata. La cetoacidosis diabética tiene una triada: cetoacidosis metabólica, cetonuria y a su vez hiperglucemia. La cetoacidosis diabética durante el embarazo es muy poco frecuente y se presenta en las pacientes embarazadas de un 1 a un 3% de los casos. Es importante que esta situación sea controlada inmediatamente, ya que presenta tasas altas de mortalidad y morbilidad perinatal. Para realizar el diagnóstico de la cetoacidosis diabética en el embarazo, no difiere de la realización del diagnóstico en cualquier otro tipo de paciente. Nos tenemos que basar en la clínica y en los hallazgos de laboratorio. La clínica normalmente se va a presentar con hiperventilación, taquicardia, va a presentar respiración de Kussmaul o aliento de olor a manzana o aliento cetónico, va a presentar náuseas, vómito, dolor abdominal, debilidad muscular, visión borrosa o contracciones musculares. Por supuesto, también puede presentar hipotensión debido a la deshidratación y signos de deshidratación a nivel tegumentario, y esto va a trazar un panorama desalentador a nivel fetal. Los hallazgos en el laboratorio los podemos encontrar como una disminución del pH menor de 7.3, hiperglicemia mayor de 250 generalmente, el hiato aniónico será mayor de 12 miliequivalentes sobre litro. A su vez, observamos elevado déficit de bases, cetonas positivas en orina, especialmente el 3-hidroxibutirato, que es el que más abunda. A su vez puede presentar niveles bajos de bicarbonato y por supuesto la elevación del nitrógeno úrico y la creatinina debido a una lesión renal aguda o la deshidratación. La cetoacidosis diabética utiliza tres pilares para la corrección de este trastorno. La primera es la restitución de líquidos, la segunda es la administración de insulina y como tercer pilar tenemos la corrección del trastorno electrolítico. Este mismo tratamiento se utiliza en la cetoacidosis diabética en el embarazo. Sin embargo, hablaremos sobre el tratamiento dentro de la administración de insulina, que se utiliza la administración de insulina vía intravenosa de 0.1 unidades por kilogramo de peso por hora, y la administración de insulina subcutánea continua de 0.5 unidades por kilogramo de peso por hora. Entonces, hablaremos cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos tratamientos a nivel de insulina y cuál puede ser más beneficioso para nuestra paciente. Para poder administrar insulina debemos de conocer los niveles de potasio. Si tenemos un potasio menor de 3.3 miliequivalentes sobre decilitro, no podemos administrar insulina, y en cambio debemos de restituir el potasio administrando de 20 a 30 miliequivalentes sobre decilitro de cloruro de potasio para poder aumentarlo. Después, si tenemos un potasio de entre 3.3 a 5.5, entonces podemos iniciar la administración de insulina. Sin embargo, tenemos que también administrar este cloruro de potasio entre 10 a 20 miliequivalentes sobre decilitro para mantener el potasio entre 4 y 5. Por último, si tenemos un potasio mayor de 5.5, entonces podremos administrar la insulina sin la necesidad de administrar cloruro de potasio para mantener el mismo. Ahora, la insulina va a ser administrada en una dosis de 0.1 unidades por kilogramo de peso por hora en bolo. Y después continuaremos con la misma dosificación, pero en infusión continua. Y aquí vamos a hablar ahora sobre la administración de insulina subcutánea de manera continua. ¿Cuál sería nuestra ventaja En el 2021, Jung-Fei Pan y su grupo de colaboradores demostraron que la administración de insulina subcutánea continua tiene mayor efectividad que el tratamiento tradicional de insulina intravenosa, ya que dentro de su trabajo notaron que la administración de insulina subcutánea continua era más efectiva para la reducción de glucosa en sangre y aceleraba la conversión negativa de los cuerpos cetónicos, a la vez que reducía la aparición de hipoglucemia. Por lo tanto, mostraba mayor efectividad totalmente ante un tratamiento tradicional.
Ahora lo explicaremos con los resultados del trabajo. En esta tabla podemos observar cómo los pacientes se dividen por grupos. El grupo observacional son los pacientes embarazadas que tienen la administración de la insulina subcutánea continua, y el grupo de control son aquellos que fueron tratados con la insulina intravenosa de manera tradicional. Observamos cómo en el grupo de observación el pH antes del tratamiento era de 6.79. Después de la administración de la insulina subcutánea continua, ese mismo grupo aumentó su pH a 7.55. Ahora, lo comparamos con el grupo que no obtuvo el tratamiento de insulina subcutánea continua, sino que fue con el de insulina intravenosa de manera tradicional. Este grupo, el pH inicial antes del tratamiento era de 6.98 y después del tratamiento subió a 7.04. Entonces observamos la gran diferencia y la efectividad del tratamiento de insulina subcutánea continua a la del tratamiento de insulina tradicional intravenosa. Ahora, en esta tabla podemos observar la diferencia entre la hemoglobina glicosilada del grupo observacional y del grupo de control. En el grupo observacional obtuvimos una hemoglobina glicosilada de 12.53 previo a la administración de insulina subcutánea continua. Después de la administración de esta, se obtuvo una hemoglobina glicosilada de 7.3. En el grupo de control, se tenía una hemoglobina glicosilada de 12.82 y posterior a la administración de insulina intravenosa de manera tradicional, se obtuvo una hemoglobina glicosilada de 9.74. Entonces, como vemos, la diferencia es abismal en la efectividad de los tratamientos. La cetoacidosis diabética en el embarazo es muy peligrosa. Tiene un índice muy bajo de presentación en estas pacientes, pero debe ser tratado de manera inmediata. A su vez, se debe de considerar y llevar a cabo los 3 pilares de tratamiento de la cetoacidosis diabética, y también considerar la administración de insulina subcutánea continua. Muchas gracias por su atención.